Pues bueno, ya estamos de este lado y estamos con el maestro Jesús Monjaraz Ávila, quien es director de Educación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, nos estará tocando un tema precisamente de esto, que es la importancia de la capacitación y promoción de los derechos humanos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todos y todas. Bueno, gracias por estar aquí. Un gusto saludarte nuevamente, vernos en estos espacios. Y como bien lo dices, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aparte de la defensa, que mis compañeros y compañeras han estado aquí en otros espacios, también nos toca la promoción, la difusión, la educación y la capacitación, que es parte de lo que hacemos en el área de educación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahora sí, dinos cuál es esta experiencia que ustedes tienen dentro de lo que es la capacitación. Fíjate, hace una semana y media estábamos en Río Verde en una capacitación para 120 directores, supervisores, jefes de sector de primaria, y yo les preguntaba, ¿hace cuánto que no tienen una capacitación de derechos humanos? Y levanten la mano, ¿hace quién más de 3 años? Y solo 2 personas, o sea, 3 personas, y son directivos. Entonces, imagínense la necesidad que hay de capacitación en el tema de derechos humanos, no nada más en San Luis Potosí, en México, ¿no? Después de la reforma del 2011, o sea, que pasó y que ya se vive otra cultura de derechos humanos en México, es que se crean también ahí, que se les da fuerza a las comisiones, se crean estas direcciones de educación y capacitación, y es como poco a poco hemos estado haciendo también estas labores de promoción, que la promoción es más las pláticas, las conferencias, con el público en general, con alumnos, alumnas, la difusión, que es a través de redes sociales, contenidos, videos, infografías, la capacitación, que son más talleres, cursos, diplomados hacia el funcionariado, sobre todo, porque los funcionarios públicos... Es un punto muy importante, ¿no? Que los funcionarios, tanto municipales, estatales como nacionales, bueno, son los que deben de también saber qué es esto de los derechos humanos y sobre todo llevar este tipo de capacitación. Los derechos de, pues bueno, tanto los padres de familia como de los maestros, como de los alumnos. Un tema que sí me llamó mucho la atención. Sí, el Estado, es decir, los maestros y las maestras, tocando el tema de la educación, están obligados a promover, proteger y garantizar los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes en los centros escolares. Los padres de familia tienen la responsabilidad de llevarlos a la escuela, de una educación, bueno, de la alimentación, de la salud, etcétera. Y los niños, niñas y adolescentes tienen deberes, ¿no? Entonces vamos a la comunidad educativa a platicarles el mismo derecho, pero desde la perspectiva de cada uno de todas de ellos y de ellas, ¿no? Así es. Entonces es importante que el funcionario público, todos, los del agua, los de seguridad pública, ayuntamientos, gobiernos del estado, etcétera, entiendan y empecemos a trabajar toda esta nueva cultura de los derechos humanos, que te digo, en México, a raíz del 2011 con la reforma, se tiene otra cultura, pero estamos hablando de que desde hace 70 años, México como parte de la ONU, con la firma de la Declaración de los Derechos Humanos, ya entra esta dinámica, solo que ya en el 2011 adopta los tratados internacionales, y de ahí viene también el principio pro persona, que ahorita lo platicábamos. Es decir, que yo como ciudadano, ciudadana, me voy al tratado o a la ley que más me convenga para la defensa de mis derechos, ¿no? En caso de no estar en la nacional, te vas a la ley. Así es, la estatal ve más temas de ayuntamientos, de gobierno del estado, la nacional del ISSSTE, del IMSS, de SEDENA, Guardia Nacional, etcétera, ¿no? O ya los temas internacionales, aunque no se limita una de la otra, ¿no? Así es. Esta capacitación, ¿hacia quién va dirigida exactamente o es general? Es general. A nosotros nos toca recibir todas las peticiones, cualquier institución, cualquier grupo organizado o hasta personas en lo particular han llegado a la comisión por asesoría, por capacitación, para ver si están violando o no sus derechos humanos o de qué se trata, ¿no? Sobre todo las instituciones, con las instituciones tenemos firmas de colaboración que hemos sacado adelante, por ejemplo, con la Escuela Estatal de Policía. Hicimos un curso de formación de instructores. Para desdoblarnos es más fácil nosotros capacitar a sus capacitadores y después ellos ya van capacitando, que es algo que yo creo que todas las profesiones deberíamos de tener, o más los que entran al servicio público, porque el Estado está obligado a saberlo. En la escuela normal pues no te enseñan tanto derechos humanos. En las escuelas de policía pues no te enseñaban tanto, ahora ya están teniendo más el enfoque de derechos humanos, y de ahí se desprende el trato igualitario, la no
discriminación, la inclusión también, que es para las personas que tienen alguna discapacidad, las personas de la comunidad LGBT, etcétera, ¿no? Entonces sí son muchos. Teníamos más de 80 temas el año pasado que estábamos ofertando. Sobre todo trabajamos más 45 temas que son los que más nos piden: niñas, niños y adolescentes, derecho al agua. Eso también se vive mucho en los ayuntamientos, que incluso por cuestiones religiosas, que ese también es otro derecho a profesar tu filosofía como tú lo quieras, que por cuestiones religiosas se negaban el agua. Entonces también es parte de lo que vamos y trabajamos con las instituciones y sobre todo con el funcionariado público, ¿no? Están abarcando todo, en este caso todo el estado. ¿Cuánta gente han capacitado hasta el momento? Mira, el año pasado, somos un organismo muy, muy pequeñito y de recursos limitados, pero aún así hicimos un esfuerzo y fueron a más de 9,000 funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno, porque también Sedena, Guardia Nacional, nos pide capacitaciones, los ayuntamientos, en más de 206 actividades. También se capacitó a más de 11,500 personas de la sociedad en general en 127 actividades. Y bueno, y también nos toca la capacitación interna, porque la progresividad de los derechos humanos nos exige que día con día nos estemos actualizando en los temas de derecho, en lo que dice la Suprema Corte, en los tratados internacionales, y que vamos a las instituciones y les hacemos un traje a la medida de la capacitación que necesitan en el contexto social en el que están viviendo, aunque sea el mismo derecho humano, ¿no? Y si yo quisiera una capacitación, ¿hacia dónde me dirijo o con quién me dirijo? Con nosotros, ahí en Tequis, en Mariano Otero 685, o nos pueden marcar también a nuestros teléfonos, el de la comisión con la extensión 113, o al correo electrónico, que eso es lo más fácil, se los dicto: slpeducacion.cedh@gmail.com. Nuevamente, slpeducacion.cedh@gmail.com. Nada más que quieren una capacitación, nosotros les mandamos un formatito con todos los temas, si es un curso, de cuántas horas, a qué público va dirigido, de qué tipo, cuántas horas tenemos, etcétera, y nosotros ya nos ponemos en contacto con ustedes, lo programamos, que eso también es importante decirlo. Ahorita para febrero y para marzo ya estamos muy, muy saturados, pero hacemos el esfuerzo, ¿no? Incluso aunque nuestro horario sea a lo mejor el que todos conocemos de oficina, en las tardes y los fines de semana nos ponemos a trabajar, porque nos interesa mucho el tema de la prevención, que es lo que nos toca hacer como parte de la educación. Y también comentarles que tenemos una maestría en Derechos Humanos, que ya es parte de la profesionalización. Tenemos ahorita un grupo de más de 20 personas en Valles, en Ciudad Valles. Estamos por abrir ahora el 6 de marzo en Matehuala también. El año pasado se titularon 30 maestros en Derechos Humanos, y es una colaboración de la Universidad de Matehuala, la Universidad Intercultural y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues muy bien, estimado Jesús Monjaraz, te agradecemos mucho esta visita, y la verdad que abres muchos panoramas, y sobre todo abres esta información a toda la gente que muchas de las ocasiones no la sabe, o nada más así por encimita, o escucha el nombre de Comisión Estatal de Derechos, pero no sabe cuántas cosas tiene y en cuánto nos puede ayudar. Y con estas visitas que nos hacen ustedes, pues bueno, nos abres un panorama totalmente diferente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues a sus órdenes, y las veces que nos inviten aquí estaremos. Muchas gracias, Güero, y a todos los que nos están viendo y las que nos están viendo. Muy bien, pues te agradezco mucho. Él es maestro Jesús Monjaraz Ávila, quien es director de Educación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, regresamos.